Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. Este video se llama La generación del sexto sol. Bueno, ahí tenemos evidentemente a una persona ya, como yo comprenderé, de la tercera edad, y a un niño, y evidentemente en Memorias del Presente Futuro, en el podcast, siempre cada programa iba acompañado casi siempre de un cuento. Y el primer cuento era un viaje en el tiempo. ¿Y cuál es el viaje en el tiempo? Bueno, cuando el nieto se encuentra con el abuelo y el niño ya vive con el celular y el abuelito todavía va al banco a hacer depósitos, ¿no? A hacer pagos, etcétera, ¿no? Realmente estamos enfrentando una situación. Ahora, ¿cuál es la generación del sexto sol? Pues somos los que ahorita ya tenemos más de 60 años. Eso lo explicamos en alguno de los primeros videos o el primer video de este canal, de esta serie de Nepantlatoli, junto con otras cosas para entender todo el asunto en general. Pero bueno, básicamente que nuestra visión del sexto sol era que pues los aztecas vivían en el quinto sol, viene la conquista y hay quienes dicen acríticamente que seguimos viviendo el quinto sol. Pues no, eso fue la guerra de los mundos. Entonces realmente vivimos un sexto sol y ahora estamos en un cambio de era, pues hacia lo que esperamos que pudiera ser el séptimo sol. Pero esos niños del sexto sol, pues somos los que vivimos todavía los 60s, etcétera, ¿no? Y entonces hoy lo que quiero señalar es algunas de las cosas que nos pasaron a esta generación. En primer lugar, ya vivimos mejorando nuestra ascensión social, ya no vivimos como se suponía mejor que nuestros padres. Vamos a ver. Durante el estado del bienestar se suscita lo que es la movilidad social, que se daba por hecho que era hacia arriba, mejorando de una clase baja a una clase media, de una clase media a una clase media alta o algo así, ¿no? Esto fue durante el estado del bienestar. Antes del estado del bienestar, pues, y en todo lo que, y para acabar pronto, incluso en todo lo que hubiera podido ser la premodernidad, pues una generación posterior a la anterior, valga el pleonasmo, la redundancia, pues se esperaba que viviera igual que su generación anterior, y ya, ¿no? Y con todo lo que fue el estado del bienestar se esperaba esta movilidad social hacia arriba. Nosotros fuimos la, con o sin comillas, primera generación que vive una movilidad social hacia abajo, más que social incluso específicamente, pues yo soy un caso característico de esto, una movilidad económica hacia abajo, aunque de alguna manera se conserve hasta cierto punto el ser clase media hacia arriba. En fin, hay ese cambio que es muy importante. Luego, en otro sentido, en las generaciones anteriores, la generación que iba a ser relevada entregaba literalmente las llaves, las claves del mundo, del funcionamiento del mundo a la que seguía. Y esto era muy real. En la cuestión de los negocios también se podía hacer, pero quizá el negocio era repetitivo como en la premodernidad, habría que verlo. Pero muy específicamente, por ejemplo, a nivel de profesionistas, el padre era el que, habiendo tenido una profesión y habiendo tenido una experiencia profesional, y aunque el hijo no tuviera la misma carrera, máximo cuando la tenía, pues le entregaba así como que, ¿sabes qué? La vida va de esta manera y se hace de esta forma. Nosotros fuimos una generación, podríamos decir la primera, que ya no le entregamos esas llaves o las claves a nuestros hijos de esa manera, porque al intervenir el paradigma digital y nosotros no manejarlo, pues entonces ¿qué clave les dábamos? Ya no fue ese el caso, ¿sí? Ellos, por vías que les ha entregado pues prácticamente el poder fáctico, ellos se apoderaron del mundo, o en la medida de la manera en que se pudiera decir esto, ¿no? O el mundo se apoderó de ellos, ¿no? Y no hubo mucho empoderamiento, y todo eso merecería cuando menos un video. Pero bueno, adquirieron las claves para funcionar en el mundo, no tanto para que el mundo les perteneciera, pero no de su generación anterior.
porque es fundamentalmente algo digital que predominantemente y mayoritariamente nosotros ya no manejamos, ¿sí? Luego, en otro sentido, por ejemplo, nosotros fuimos una generación muy especial porque vivimos una rebelión, hijos del 68, social, que buscaba la justicia social, ¿no? Una oposición, ya no digamos a lo que después fue la pesadilla del neoliberalismo, sino a una sociedad que se pretendía socialdemocrática, pero que tenía muchos defectos, que tuvo una situación de rezago para las clases menos pudientes de la sociedad, etcétera, y entonces nos rebelamos. La generación de nuestros padres no fue así. La generación de nuestros padres estaban, en términos generales, pues más bien conformes con el estado del bienestar. Criticaban mucho al gobierno, pero en realidad no querían que la situación cambiara. Se buscaba como que dentro del mismo modelo acaso las cosas funcionaran bien, pero en realidad a la hora de los cocolazos, como decíamos antes, o a la hora de realmente hacer una protesta en serio, pues no apoyaban el asunto. Yo después también entendí por qué mis dos padres tenían un terror terrible de que yo fuera a participar. A mis hermanos también, pero mis hermanos no les dio por eso, que yo fuera a participar en alguna revuelta, en alguna revolución, en alguna cuestión por el estilo. Era un miedo cerval a que yo pudiera participar de eso. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Pues que no están viendo que la cosa está mal y que tiene que haber un cambio. Y después, hasta ya a los 60, entendí que no, que ellos no lo veían. Ellos veían una vida que para ellos había sido buena y nosotros estábamos enfrentándonos a una vida, por un lado, de injusticia para los que menos tenían, pero por otro lado que acabó de ser totalmente contraria para nosotros. El neoliberalismo fueron 4 décadas perdidas en todo lo que hubiera sido nuestro desempeño de la vida profesional, pero ellos no lo veían así. Entonces tuvimos una generación que estaba conforme, nosotros fuimos rebeldes, o pues, hemos intentado ser revolucionarios, y luego ha venido una generación formada en el neoliberalismo, nuestros hijos, que han sido o tendido a ser muy mayoritariamente conformes, ¿no?, con las cuestiones tal y como se daban, porque ya les fue desconectado el chip de la revolución, y esa es la verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno ve ahora a los jóvenes y les habla de derechos laborales, que esperamos que la cuarta revolución acabe por restaurarles, y no les dice nada. Entonces, como que, ¿y eso qué es? Porque no solo es que perdieron los derechos laborales en sí, sino que hubo toda una situación psicológica que los afectó definitivamente, quitándoles la vocación a tener, por ejemplo, toda esta situación de justicia social, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, yo considero que nosotros, que no hicimos necesariamente mucho, o al menos no yo, para este cambio que está sobreviniendo, cuando menos sí conservamos la semilla de la revolución para entregarla a una generación, pero una generación que no la acaba de aceptar. Hay jóvenes que están, desde luego, en el proceso de la transformación, pero no son ni de lejos tantos, ni tan radicales como nosotros fuimos, como los que nos precedieron fueron. Y yo simplemente lo planteo, como ya lo dije en otro video, lo mencionaré cada vez que venga al caso, que si hubo un 68, cuando en realidad esos jóvenes que se levantaron no tenían ellos problemas, el desasosiego, el asombro del gobierno y de la oligarquía era, pues si estos van a ser profesionistas y pueden ya acomodarse y tener una vida más o menos cómoda, clase mediera, etcétera, ¿por qué están defendiendo a los pobres, no? Entonces, si hubo todo este movimiento que fue lo que originó finalmente la Cuarta Transformación, el origen de la Cuarta Transformación está en el 68, si eso fue por defender los derechos de otros, imagínense si hubiera habido 7 millones, como después hubo de ninis, que no se rebelaron. No, pues si hubiera habido no 7 millones, 1 millón,
en los 60 de Niniz se incendia el país, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia de generaciones que hemos tenido, ¿no? Por otra parte, hay toda una diferencia en relación al aspecto religioso espiritual. Ya no hubo una religión por herencia, no es recomendable, simplemente no la hubo, y se ha dado en generar algo, o un indiferentismo total, o llegar a generar lo que en algún otro video explicaré con más detalle, que es como la verdadera vocación espiritual o de creencia de cada uno, donde realmente ya alguien escoge o no, o sigue un Dios por su lado, o no, o por ejemplo se acomoda con el budismo, que es una religión sin Dios, cuando hay algún interés, y si no, bueno, un enorme interés y toda una generación de gentes que no se están casando, porque si la relación se define, porque la mitad o por ahí se divorcia, bueno, entonces ¿para qué se casan, no? O sea, toda esta situación también es un cambio, ¿sí? Fuimos también la primera generación en donde la experiencia de la vida pues ya no tiene el valor que tuvo en otros momentos, que todavía alcanzó a tener para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos experiencia de alguna forma que los jóvenes pues no valoran, porque entre el paradigma digital, el neoliberalismo y una serie de cuestiones, esa experiencia por un lado se devaluó, ahora sí que en su valoración social, y por otro lado en realidad perdió peso específico como algo útil. Y ya para terminar, pues somos la generación que nacimos cuando todavía el único sujeto posible, el único que hacía cosas era el hombre, y vamos a morir cuando ya el hombre no está solo. De entre los neandertales y la revolución digital que ha generado la inteligencia artificial, hubo 40.000 años de soledad en que el ser humano estuvo solo, porque era el único que podía hacer cosas realmente como sujeto, ¿no? Proactivo. Ahora ya no, ahora ya nacimos siendo los únicos sujetos y vamos a morir cuando ya no somos los únicos, porque está la inteligencia artificial. Agradecemos mucho su atención a este Nepantlatoli y los esperamos en el próximo.